Esta es nuestra imagen del día. Solidaridad con el pueblo ecuatoriano. A casi 400 se eleva el número de víctimas que dejó el sismo de 7.8 grados en la escala de Richter, que sacudió el pasado sábado a las ciudades de Manta y Pedernales, en Ecuador. A esta hora, cerca de 1.000 soldados y unos 46.000 policías adelantan labores de búsqueda para rescatar a las víctimas de esa tragedia. El gobierno colombiano se solidarizó con los hermanos ecuatorianos y envió varias brigadas de rescate. El panorama es desolador, ya que el número de víctimas por este desastre natural podría aumentar. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, de Colombia y del mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. En extrañas circunstancias, hallan pareja muerta en habitación de hotel del centro de Barranquilla. Tardanza mortal. Joven fue asesinada por su marido de una puñalada porque consideró que se demoró en una diligencia. Vendaval en Soledad, Sabana Larga y San Juan de Nepomuceno en Bolívar. Se suicida hija de la dramaturga y escritora Judith Porto de González. Brigadas intentan rescatar sobrevivientes de las ruinas que dejó terremoto en Ecuador. A 7 se eleva el número de colombianos muertos. Se cree que el número de víctimas puede aumentar. Se cumplieron honras fúnebres del alcalde de Guamal, Magdalena, muerto en accidente de tránsito en carretera de ese departamento. Destituyen a patrullero que lanzó críticas contra Santos y la policía. El Caribe, entre las zonas más pobres del país, Magdalena, Guajira, Sucre y Atlántico encabezan la lista. Ni goles ni emociones, un empate bastante gris, el de Junior en el Palo Grande. Les tengo toda la información en minutos. Muy buenas noches, aquí comenzamos con las noticias de las 6:30. Se presentó una tragedia familiar en el barrio Santo Domingo, al sur de Barranquilla. Un hombre mató a su mujer porque se demoró mientras cobraba unos postres que vendía. La joven asesinada estaba embarazada. Aquí está el informe. En esa calle del barrio Santo Domingo de Guzmán, al suroccidente de Barranquilla, no se habló de otra cosa hoy, sino de la trágica muerte de Maylén Paola Luna, una joven madre de 19 años quien anoche fue asesinada de una puñalada propinada por su propio marido. Nadie en el barrio se imaginó que el cobro de los postres que la joven elaboraba y vendía a crédito para ayudar en los gastos de su hogar le costarían la vida, y menos a manos de su propio marido, con quien vivía desde los 14 años. Y todo porque en un aparente ataque de ira, este considerara que su mujer se tardara más de lo debido. La tragedia ocurrió anoche a eso de las 7:30, cuando Maylén llegó a casa tras realizar su habitual recorrido. La tragedia ocurrió a eso de las 7:30 de la noche, cuando en un acalorado reclamo por la tardanza, Jainer sacó un cuchillo y en la oportunidad que tuvo, la atacó por la espalda. Estos rastros de sangre en la terraza de la casa donde vivía la pareja marcaron los últimos pasos que Maylén dio en su angustia por salvar su vida. La joven, tras ser atacada, corrió en busca de ayuda a casa de sus abuelos, quienes vivían a pocos metros. Allí, las fuerzas no le dieron más y quedó tendida en la terraza. Con llanto en sus ojos, Marelvis Sierra, abuela de Maylén, relató esos momentos de angustia cuando intentaban salvarle la vida a su nieta y a la criatura de 2 meses que venía en camino. Según Marelvis, Jenner estaba bajo los efectos del alcohol y su intención era quitarle el dinero a Maylén para seguir bebiendo. Él como que le hizo algún reclamo o le iría a quitarle la plata y como no se la quiso dar. Pero la de anoche no sería la primera discusión de la pareja. Según la abuela de la víctima, las peleas eran constantes. Incluso ya se habían separado por los malos tratos que Jenner le daba a Maylén. Nosotros sabíamos que cuantas veces bebía como que la maltrataba. Jenner Fuentes Escobar, el agresor, quien por poco es linchado por la comunidad, fue trasladado por la policía tras su captura hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata y será presentado ante un juez para responder por la muerte de su mujer y de su hijo que venía en camino.
Y tras este caso, Las Noticias consultó con un experto penalista, quien aseguró que el asesino de la joven Maylén deberá responder por el delito de homicidio agravado, además del delito de feminicidio por tratarse de su compañera sentimental. Por esto, la condena oscila entre los 40 a los 60 años de prisión. Y varias poblaciones de la región Caribe se vieron afectadas en las últimas horas por fuertes vendavales. Los municipios afectados fueron Soledad, Sabana Larga y San Juan Nepomuceno en Bolívar. Casas desechadas, viviendas totalmente destruidas y lodo es el panorama en algunas zonas de Soledad, Malambo, Sabana Larga en el Atlántico y San Juan de Nepomuceno en Bolívar. Los nubarrones que por estos días han acompañado el cielo del Caribe colombiano inesperadamente se tornaron en un vendaval. Sí, en verdad fue en cuestión de segundos y causó mucho daño. Cuando nosotros llegamos vimos que estaba toda la pared prácticamente hecha nada, pues lo que estaba en la sala se perdió, entonces en este momento solamente quedamos con lo que teníamos en los cuartos. En San Juan Nepomuceno, Bolívar, el panorama no es menos desalentador. Solo hace 7 días un vendaval azotaba la zona, 10 fueron las casas afectadas en ese municipio y hasta este fin de semana llegaban las ayudas, cuando nuevamente la naturaleza les jugaba una mala pasada. Según el IDEAN, estas son solo lluvias aisladas, contrario a lo ocurrido hacia el interior del país, donde la temporada de fuertes precipitaciones ya inició, siendo la antesala del fenómeno de la Niña. Fenómeno que solo hasta el último trimestre del 2016 vivirá en firme el Caribe colombiano. Pilar Bustamante de Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y las autoridades en Cartagena investigan las circunstancias en las que murió Judith González Porto, hija de la escritora y dramaturga Judith Porto de González. Según investigación de las autoridades, la mujer se habría lanzado al vacío desde el 8º piso en el edificio donde vivía en Boca Grande. La mujer tenía 50 años y era reconocida en los círculos sociales de la capital de Bolívar. Y en otros hechos aumentan la cifra de muertos tras el sismo de 7.8 grados de magnitud que se registró el pasado sábado en Ecuador. Colombia y Ecuador se encuentran de luto. A 350 se eleva la cifra de muertos por el sismo en Ecuador. 7 son ahora los colombianos que perdieron la vida en lo que se considera la mayor tragedia de los últimos 67 años en la tierra ecuatoriana. Aún no se conocen las identidades de los fallecidos o los lugares donde se encontraban al momento del sismo de 7,8 grados de magnitud del pasado sábado. A esta hora continúa la búsqueda por parte de los organismos de socorro. Más de 10.000 soldados y unos 4.600 policías fueron desplegados para asistir en las labores de rescate y garantizar el orden. Colombia se solidarizó ante la crisis que vive el vecino país. Con 45 rescatistas de la Cruz Roja Colombiana, expertos en búsqueda de rescate, irán a la ciudad costera de Manta. 25 especialistas en apoyo psicosocial y telecomunicaciones colombianos se desplazarán en la zona de Pedernales. Andrea Narváez en Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y con Sigma Motors, llévate la moto que quieres con 0 de cuota inicial y paga cómodas cuotas mensuales. Tenemos motos de cilindraje desde 100 hasta 150 centímetros cúbicos. Aprovecha para que adquieras tu propio medio de transporte. Te esperamos. Visita nuestra página web www.sigmamotors.com.co. Bien, y tenemos más información aquí en Las Noticias. El patrullero Rubén Darío Rosso, que fue conocido en noviembre de 2015 por publicar un video en compañía de otros policías encapuchados criticando al presidente Juan Manuel Santos, que fue destituido en el día de hoy por la institución con una habilidad para ejercer cargos públicos por 17 años. En las imágenes se podía observar un mensaje en el fondo del recinto que decía: Gobierno Santos, enemigo de la fuerza pública. La destitución del uniformado se da pocos días después de la destitución en primera instancia del capitán Ángelo Palacios, relacionado con el escándalo de la comunidad del Anillo. Más noticias. Hoy se cumplieron las exequias del exalcalde de Guamal, Ale Ricardo Rangel Arismendi, quien falleció luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando conducía su vehículo en la vía Guamal-El Banco, esto a la altura del corregimiento de Los Negritos. Según versiones, el dirigente político venía en su vehículo por la vía anteriormente mencionada y de un momento a otro perdió el control del automotor y fue a dar a una cuneta. El 32% de la población colombiana que vive en pobreza extrema se ubica en la región Caribe. En el departamento del Atlántico son 11 los municipios que se ven afectados por esta situación, mientras que Magdalena, Sucre y Guajira lideran la lista. En el Caribe colombiano, La Guajira es el departamento con la cifra más alta de pobreza, con un 64,3%, seguido de Córdoba con 63,1%.
53,7%, Sucre con 63,6%, Magdalena con 58,1%, Cesar con 53,6%, Bolívar con 49,2% y Atlántico con 43,8% según el DANE. Frente a este panorama, el diputado Jorge Rosales mostró su preocupación por algunos municipios del departamento del Atlántico donde se hace visible la pobreza. De los 22 municipios del departamento, excluyendo el distrito de Barranquilla, pues 11 municipios, es decir, el 50%, está con necesidades básicas insatisfechas por encima del 40%. Los municipios más pobres en el departamento son los del Cono Sur, que fueron afectados por la ola invernal. Según el DANE, la región Caribe registra el 32% de la población en pobreza que tiene Colombia. Según estudios realizados, el desempleo, el desplazamiento y los efectos del invierno son uno de los factores principales que influyen en la pobreza en la región Caribe. Ginixo Polo, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Ginixo, y con su información vamos entonces a una pausa comercial, Lili. Así es, y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que este es nuestro compromiso con la verdad. Volvemos.